Forum, el valor del conocimiento. Hablemos de deducciones, en este caso de los gastos de las entidades sin ánimo de lucro y los pagos que se realizan al personal directivo y a los gerentes. Veamos este reciente oficio de la Administración de Impuestos y hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el límite de deducciones por pagos realizados a directivos o gerentes de entidades sin ánimo de lucro? Y para resolver este cuestionario, pues veamos qué nos dice la Administración de Impuestos en reciente oficio tras las siguientes preguntas. ¿Qué sucede en caso de que una entidad sin ánimo de lucro, el gasto por remuneración de sus gerentes sea más del 30% de su gasto total anual? Según el oficio 013769 de febrero del 2014, la Dirección de Impuestos había dicho: si sobretasa tal remuneración el porcentaje del 30%, para efectos de la detracción, para la determinación de la renta el año gravable 2013, se restará de los ingresos solo hasta el 30% del valor total del egreso por ese concepto. Y el monto sobrante formará parte del beneficio neto o excedente, el cual está sometido al impuesto sobre la renta y complementarios a la tarifa única del 20% según las voces del artículo 356 del Estatuto Tributario. Vemos entonces que en caso tal de que se pague a directivos, se pague al gerente de la entidad sin ánimo de lucro, más del 30% de los costos totales de esa entidad sin ánimo de lucro, pues tendríamos que ese exceso en el costo deducible, ese exceso en el gasto deducible, si por ejemplo fuese 100 millones el gasto total y 30 millones y 35 millones fuera el pagado a los directivos, pues estaríamos excediendo el 30%. Así las cosas, el 5%, los 5 millones, no serían deducción, aunque tenga principio de necesidad y de proporcionalidad y cumpla las normas establecidas en el artículo 107. Sobre esos 5 millones habría que pagar el 20% de renta, es decir, 1 millón de pesos. Así lo entiende entonces la administración. Pero veamos además qué nos dice el sustento jurídico. ¿Cuál es el sustento jurídico mediante el cual la DIAN realiza tal afirmación? Con ocasión del nuevo artículo 356.1, el presupuesto destinado a remunerar, retribuir o financiar cualquier erogación en dinero o en especie, por nómina, por contratación o comisión, a las personas que ejerzan cargos directivos y gerenciales de las entidades contribuyentes de que trata el artículo 19 del Estatuto, a pesar de ser un egreso que comporta una relación de causalidad con el cumplimiento de su objeto social, no puede exceder el 30% del gasto total anual de la respectiva entidad con régimen tributario especial. Es el artículo 356-1 entonces el que establece esa limitación del costo y deducción, norma que es posterior al artículo 107, por eso es aplicable los costos y deducciones y primero se mide la proporcionalidad y necesidad del gasto y luego se hace el experimento de la regla de este artículo 356 para tratar de establecer si ese costo o gasto en directivos o gerentes es más del 30% del gasto total de dicha entidad. Todo con el ánimo de generar un mayor control a la elusión fiscal en este caso. ¿Qué más podríamos preguntarnos? ¿Qué sucede en el caso de que la DIAN establezca la improcedencia de los egresos por no cumplir el requisito de proporcionalidad que acabamos de mencionar? Cuando la DIAN establezca la improcedencia de los egresos que llevaron a determinar el excedente o beneficio neto por razones de no cumplir el requisito de proporcionalidad o porcentaje máximo en el que se puede incurrir en un gasto deducible fiscalmente, habrá lugar a que el contribuyente, en estas circunstancias, liquide y pague a la tarifa del 20% sobre el monto del egreso no procedente, al igual que sobre la parte del beneficio neto o excedente que no se invierta en los programas que desarrollen su objeto social conforme lo ordenó la Asamblea General de esa entidad sin ánimo de lucro. Así las cosas, de no ser posible entonces el gasto, de no ser posible llevarlo como deducción fiscal, pues aumentará la base gravable del impuesto, en este caso con una tarifa del 20%, y habrá que hacer la corrección respectiva en la declaración con la respectiva sanción y obviamente con el impuesto respectivo. Sobre el tema de entidades del régimen especial y sus impuestos, puede conocer muchísimo más aquí en www.forum.com.co.
Forum, el valor del conocimiento.